Orozco. Pues ya lo estábamos mencionando, ahora sí está declarada la sucesión, el proceso para la sucesión presidencial en 2024 y quien da un paso al frente, efectivamente, que fue interpretado por algunos como que se había adelantado en razón de lo que ya se había acordado. Sin embargo, no cambia el hecho de que si el domingo se establece y hoy el presidente también lo reitera, ¿no? Lo confirma, pues habrán más renuncias. Esto es parte de un proceso inédito que se está viviendo y que vamos a ir comentando todo lo que tiene que ver con esto, porque no es nada más, y creo que en la pregunta de Miguel es importante también, lo que tiene que ver no solo con la propia sucesión presidencial, sino lo que va a pasar también con un gabinete que pues de pronto va a tener que tener cambios en el último tramo del gobierno, ¿no? O sea, tenemos secretario de Gobernación, secretario de Relaciones Exteriores, los encargados de la política interior y exterior de México, que tendrán que entrar otras figuras. Todavía no lo tiene definido el presidente, por cierto, los nombres, pero pues ya esto se va a empezar a dar de una manera muy vertiginosa y todo parte, aunque pues se esperaba que este anuncio y el establecimiento de las fechas y de la ruta, pero en ese sentido se dieran el domingo, ya da un paso adelante el hasta ahora canciller Marcelo Ebrard, que a partir del lunes ya no lo va a hacer. Vamos a escuchar cómo lo dijo. Estoy muy contento porque veo con toda claridad que las propuestas que hicimos desde ya el mes de diciembre del año pasado, separarnos de los cargos públicos quienes vamos a participar para que haya equidad en el proceso interno, exponer y contrastar en público las propuestas de cada cual y desde luego asegurar que la encuesta a realizarse sea amplia, transparente y verificable, idealmente con una sola pregunta. Esto que propusimos desde el mes de diciembre, veo que va a reflejarse en la propuesta unitaria que tendremos el día domingo. He resuelto también, y así se los transmito, solicitar y presentar mi renuncia a la Secretaría de Relaciones Exteriores a partir del lunes 12 de junio a primera hora, la próxima semana, con el propósito de dedicarme de lleno, con alegría y resolución, a defender el proyecto que encabeza nuestro presidente. Pues ahí lo tenemos, Azul, al canciller Marcelo Ebrard. Yo creo que este mensaje que manda es muy importante, primero porque reconoce que digamos que silencia todos los rumores de momento, ¿no? Que esperan con ansias una ruptura, ¿no? Esperan con ansias una ruptura por cualquier otro candidato. Obviamente se señalaba a Ricardo Monreal y a Marcelo Ebrard como los potenciales candidatos, incluso ya hasta decían de la oposición, ¿no? O sea, van a romper con Morena porque no van a obtener la candidatura presidencial y se van a ir con la oposición o se van a ir con Movimiento Ciudadano. Yo creo que Marcelo Ebrard, al dar este paso, manda el mensaje de estoy en Morena. No solo estoy en Morena, sino que voy a reconocer el mecanismo que se elija el próximo domingo. Seguramente después del próximo domingo del Consejo de Morena veremos más renuncias, veremos más reacciones, pero de momento él, quien había puesto en la mesa el tema de la encuesta, pues parece quedar saldado, es decir, voy con el proyecto del presidente López Obrador, reconozco este mecanismo y creo que justamente para silenciar estos rumores, pues algunos dicen que es madruguete. Yo creo que pues en este sentido, pues por lo menos da certeza de lo que va a hacer en los siguientes días y que es algo natural. El mismo presidente López Obrador lo dijo en la mañanera de hoy, pues es algo natural, estamos a un año, hay sucesión presidencial, va a haber una deliberación abierta, no va a ser por debajo de la mesa, como pasaba en los gobiernos anteriores, Azul. Sí, creo que eso es lo fundamental. Hay que entender también el contexto en el que se da esta sensación agridulce que tiene que ver con pues, el acuerdo que se había tomado de que el domingo era cuando se iban a establecer los criterios y los tiempos, y sin embargo, bueno, lo que venía era justo esto que él ya toma la decisión de hacer desde el día de ayer. Por eso, porque
hablas de Ricardo Monreal y Marcelo Ebrard como dos personajes en los que se ha identificado de pronto ciertos desencuentros que tienen que ver con que van abajo en las encuestas y consistentemente se han manifestado pues con cuestionamientos a los métodos que se están estatutariamente en el partido Morena. Sin embargo, como dices, ayer Marcelo Ebrard pues sí reafirma su voluntad de estar ahí, de aceptar el tema de las encuestas, sí un poquito con una cosa de pues esta propuesta que tenemos, porque hay que recordar también que había anunciado que iba a hacer un planteamiento de cómo le parecía mejor que fuera el método y etcétera, y seguramente lo va a poner sobre la mesa el propio domingo en el consejo en el que va a participar, pero de pronto también esto de traemos la propuesta de unidad, bueno, pues vamos a esperar, o sea, todo indica pues que ahí efectivamente se va a dar una deliberación, manda esta primera señal de estamos juntos. Hay que recordar también que un día antes hubo este encuentro en donde pues el gran mensaje fue el mensaje de unidad. Unidad alrededor. Así es. Y bueno, pues hay que esperar a ver qué pasa el domingo. Y también hay que señalar, Azul, que el tema de las encuestas que viene planteando el mismo Marcelo Ebrard desde hace varias semanas, pues el corazón de eso tiene que ver con un tema de la confianza y qué tan representativa o no es esta encuesta. Es decir, cuántas preguntas, bajo qué criterios, no es lo mismo solamente quién quiere que sea el candidato, sino quién es el más popular, quién tiene mayor o menor aprobación. Es decir, hay varias variables en las encuestas. Y si va a haber encuestas espejo. Totalmente, ¿no? Y hoy el presidente creo que también sobre este asunto, sobre la confianza y el método para elegir al candidato, pues él es muy claro al señalar, a ver, llevamos 23 gubernaturas, ¿no? Pues bueno, todas las encuestas han funcionado para elegir al candidato, ¿no? Exacto. Si bien se perdió Coahuila, pues bueno, creo que el tema del saldo de lo que representan las encuestas para procesar las diferencias internas en Morena, pues creo que el presidente lo deja ahí en la mesa, ¿no? Y pues bueno, esto también ha generado reacciones, Azul, en el lado al interior de Morena, pero también en la oposición y en actores políticos adversos al gobierno, ¿no? Sí, y creo que eso es lo fundamental. Bueno, aquí estábamos viendo, aparte de lo que también luego genera sensaciones agridulces, ¿no? Inmediatamente después de la decisión del hoy secretario Marcelo Ebrard salen ciertos tweets de ciertos personajes que arropan, ¿no? la decisión, pues que son de oposición y que finalmente pues hablan de esta especie de sopilotaje que lo que busca es la división al interior de Morena. Ahí vemos Roberto Madrazo diciendo anoche se reunió el cónclave y hoy Marcelo Ebrard renunció. Se vienen más renuncias. Después también ayer estuvo la exsecretaria de Desarrollo Social de Enrique Peña Nieto, Rosario Robles, que pues está siendo investigada para igual, ¿no? Audaz y congruente. Marcelo Ebrard anuncia que renunciará a la Secretaría de Relaciones Exteriores, coloca a los otros contendientes en situación incómoda, sobre todo a quien depende literalmente del puesto. En fin, finalmente, no coloca. Bueno, Vicente Fox, que dice para varias que no está exacto, dice el presidente últimamente. Arrancan las corcholatas, arranca inmediato las candidaturas de oposición, todos a la calle. Es que además hubo varios, ¿no? Así, uno tras otro, donde muestra esta desesperación, este llamado a la oposición para decir, ellos se están organizando, nosotros también tenemos que organizarnos, ¿no? Finalmente no hay incomodidad, creo, en ninguno de los otros aspirantes. Hay un acuerdo, se va a cumplir el acuerdo. Todos ya lo manifestaron de esta manera, dicho sea de paso, pero también todos dicen, nos vamos a esperar a lo que pase el domingo, a diferencia del canciller Marcelo Ebrard. Entonces, creo que lo importante es esta manifestación que hace el presidente el día de hoy de lo inédito del proceso que se está viviendo. Este proceso para dirimir dentro del movimiento las posibles diferencias, los acuerdos, los desacuerdos, eso
y de cara a la selección de un candidato, eso no había sucedido en nuestro país. Le comentábamos que hoy hubo una reacción, un dimensionamiento por parte del presidente a lo que fue la renuncia del día de ayer del canciller Marcelo Ebrard a la Secretaría de Relaciones Exteriores para poderse dedicar de lleno a la precampaña de la campaña, ¿no? Para ser aspirante a la presidencia de la República por parte de Morena. Vamos a ver qué dijo el presidente. La imposición del presidente. Él era el que designaba a su sucesor. Estamos hablando de siglos. Y por primera vez no hay tapado, no hay dedazo, no hay imposición. En el caso que nos corresponde. En el bloque conservador, ahí ya sabemos que van a consultar con los mandamás, con los oligarcas. Bueno, le echan la culpa a la gente en su actitud clasista, ¿no? De siempre. El pueblo no sabe, el pueblo es tonto. Tonto es el que piensa que el pueblo es tonto. Pero nadie habla de Claudio. Pero si fuese gerente de una empresa, ya lo hubiesen corrido, porque imagínense, es el jefe de todo el bloque conservador y no ganan. Y no ganan porque, pues, dicen, no conectan, pues sí, son muy clasistas, ofenden a la gente. Ahora, pues es distinto, es el pueblo, el protagonista principal, les guste o no les guste. Pues ahí lo tenemos, Azul. El presidente pues no duda en señalar que hay un cambio en la cultura política, ¿no? Sobre cómo se elige un candidato presidencial, ¿no? Y creo que eso no es menor, él también lo señala, es inédito y que es muy difícil en muchas ocasiones que las élites partidistas, las cúpulas y los liderazgos políticos en el país pues entiendan también otra lógica que no sea ese presidencialismo exacerbado donde pues incluso en algún momento pues Carpizo lo señalaba, ¿no? Este presidente con facultades amplias, metaconstitucionales, donde él podía elegir a todos los cargos, es decir, líder del partido, quien controlaba el Congreso, a los mismos gobernadores, había un reparto de gobernadores y desde luego al candidato presidencial, y que en esta ocasión pues es una encuesta donde las cartas están abiertas para todos, donde no va a haber, digamos que tapadismos, tampoco va a haber destapados, y pues prácticamente el presidente sí lo pone en la mesa, pues un desafío a las viejas prácticas de cómo se elegía candidato presidencial a su... Sí, y no solamente con respecto a las estructuras del partido, cuando hace esta distinción con la oposición, en donde independientemente de los métodos que anuncien que van a usar para elegir a su candidato, también habla de que, o sea, esto que está pasando en Morena, de alguna manera neutraliza, y ya ha sido probado, neutraliza el hecho de que no sean decisiones de cúpulas y de liderazgos de los partidos, y con otros grupos de interés, que es lo que hoy establece el presidente. Eso seguro va a pasar en la oposición, ¿no? Vamos a seguir teniendo, y bueno, y el gran personaje emblemático de este grupo económico, de este sector de poder que está metido en el tema de la alianza de la oposición, pues es Claudio X González, pero no es el único. Entonces, creo que es una distinción también muy importante, porque no solamente es cúpulas de los partidos, sino también cómo estos se relacionan con otros sectores y cómo el hecho de abrir la elección de esta manera al interior de Morena, pues le da mucho más peso a la gente y mucho menos a las cúpulas y este tipo de arreglos. Y de ahí, por eso, volvió a reiterar este tema de las encuestas, que dicho sea de paso, pues ayer el canciller Marcelo Ebrard habla de la encuesta y dice, bueno, está dentro de las cosas que nosotros también tenemos contempladas, dice el presidente, ninguno de los aspirantes ha dicho que no.
En el caso de Morena, pues ya inició el proceso y de acuerdo al estatuto en Morena está contemplado el que se hagan encuestas y es probable que ese sea el método de elección. Y pues prácticamente todos los que van a participar, no he escuchado a nadie que se oponga al método. Además, es un método que ha probado su eficacia. La mayoría de las gobernadoras, los gobernadores, fueron primero electos mediante encuestas. Y ahí están los resultados. 23 gubernaturas. Ahí lo tenemos, 23 gubernaturas se han pintado de Morena en los últimos años y el método para elegir a estos candidatos ha sido la encuesta. Por eso el presidente insiste, pues como si esto nos ha funcionado, hay que hacerlo para la presidencial. Y hay que señalar que también la notoriedad que ha adquirido una contienda interna, Azul. O sea, la importancia de que una contienda que aparentemente sucede al interior solamente de un partido político, pues es motivo de discusión a nivel nacional en las mesas de opinión, donde pues prácticamente es una deliberación abierta y de cara a la ciudadanía. Y pues bueno, si vemos ahorita a ver si nos pueden poner el mapa político sobre cómo ha evolucionado pues la reconfiguración partidista. Ahí lo tenemos: 22 para Morena, 5 del PAN, 2 de MC, 2 del PRI y 1 del Verde. Y pues bueno, ahí vemos cómo pues este mapa político pues arroja señales de que ni los actores, ni los partidos, ni incluso ni los medios de comunicación son lo mismo de hace 6, 8 años, ¿no, Azul? Sí, y ayer, fíjate, comentábamos esto, en qué se traduce esto en cantidad de personas y territorio que está siendo gobernado por los distintos partidos políticos y alianzas. Ahí vemos 90 millones de personas, ayer lo comentamos, 72% del territorio gobernado por Morena y aliados contra un 12%, 12.7% del PAN, 11.21% de Movimiento Ciudadano, el PRI, que después de las elecciones del fin de semana, pues queda en un 3.95%, muy cercano al Verde. Sí, al Partido Verde. Y yo creo que justamente uno de los mantras, hay que decirlo, de esta elección del Estado de México fue que pues tras la pérdida del PRI en este estado emblemático, simbólico, que es el Estado de México, pues el partido, digamos que iba a ser el fin del PRI, ¿no? O sea, justamente ahí tenemos los datos. 3% queda ahora del PRI, muy similar al Partido Verde. Y yo creo que también no hay que dudar, nada está escrito, pero nada asegura también que sea el fin del PRI. Si bien podemos tener un PRI debilitado, yo creo que puede emular ciertos modelos como el del Partido Verde, donde pues no le interesan las causas, no le interesan los liderazgos, no le interesa tener mejores parlamentarios, sino simplemente tener una base, un voto electoral que te permita seguir teniendo presupuesto, seguir teniendo cargos, seguir vendiendo justamente esos votos en el Congreso, ¿no? O el PRD, que es así ya el extremo de esta situación, tiene 20 estados donde ya no tiene registro el PRD porque no alcanza la cantidad de votos para obtener registro, y ahí sigue, ¿no? Pegadito, así como rémora en distintas alianzas, que bueno, ya claramente, mucho más claramente en los últimos años está establecida cuál es su alianza, muy en contraste con lo que lo definió, ¿no? En el momento en el que surgió el PRD. Ha sido de los procesos más dolorosos y lamentables los de ese partido, pero que ahí están, siguen sobreviviendo, sobre todo presupuestalmente, a partir pues de este esquema de alianzas, sin que represente
algo. Pues absolutamente nada en términos de identificación con la población, ¿no? De esto habló el presidente cuando dice, bueno, pues si fuera gerente ya lo hubiéramos corrido. Hablando de Claudio X González, pero bueno, dicho sea de paso, también están ahorita muy cuestionados los liderazgos al interior del PAN, al interior del PRI, y todo esto también va a tener un movimiento ahí que, por cierto, mandaron hasta el 26 de junio cómo van a ser sus reglas, ¿no? Ahí no hay movimiento. El presidente hace una recomendación. Por el amor al pueblo, nada más. Ese es un consejo, ¿no?, que les doy a nuestros adversarios del bloque conservador, que le tengan amor al pueblo, que no desprecien al pueblo, que sean humanistas, que no sean prepotentes, que no se sientan superiores, que dejen esas ínfulas de superioridad, el clasismo, el racismo. Eres un naco, maloliente, indio patarrajada. ¿Qué es eso? Se violan derechos humanos con esas actitudes. Ahí tenemos la recomendación del presidente justamente a la oposición de que pues volteen a ver a la gente, volteen a ver al pueblo si quieren tener una causa, si quieren tener alguna noción sobre cómo pues proponer un proyecto de nación, un proyecto alternativo de nación. Y yo creo que ahí pues la oposición ha hecho oídos sordos y está ensimismada, Azul, hay que decirlo, ¿no? La oposición, en muchas ocasiones hablamos, y lo hablamos en este espacio, a Claudio X González, a los líderes partidistas, a Alito Moreno, Marco Cortés, pero es una conversación bastante cupular, ¿no? Es decir, el destino, el futuro de esta coalición que es más similar a un tanque de oxígeno para el PRD, un tanque de oxígeno para el PRI, pues es una conversación acerca de cómo se reparten los cargos, ¿no? De cómo se reparten el presupuesto, no de tener una causa. Y pues bueno, en la oposición también ya alzaron la mano, ya vemos reacciones de, pues obviamente ven que la sucesión está adelantada y que del lado de Morena ya incluso hay renuncias. Y pues bueno, vamos a ver lo que dijo Kirill, que también se suma a la contienda. Y pues Kirill, quien es un eterno candidato presidencial. Vamos a verlo. Quiero, puedo, debo encabezar el esfuerzo colectivo más amplio, incluyente, plural y diverso para cambiar el rumbo del país. Un rumbo de odio, de resentimiento, de malos resultados en las principales funciones y responsabilidades del Estado. Bueno, ahí tenemos al primero que... Hay varios que alzaron la mano, pero ya un primero que anuncia el registro, Santiago Krill. Decimos hasta el 26 de junio van a tener también ahí su reunión para ver cómo se va a dirimir el tema de las candidaturas al interior de la alianza. Y decías, nada más para cerrar este tema, Emerson, que no tenían causa. No, bueno, sí la tienen y su causa en común, y pues ahora encontraron el hilo negro de que eso pues a lo mejor no les funciona, es ser anti-AMLO, ¿no? Es contraponerse a todo lo que haga este gobierno. Y bueno, ya, ahí tenemos una lista de ideas. Eso no es suficiente. Pues no sé si como punto de partida era el mejor para echar a andar un proyecto, una causa, pero bueno, eso es lo que ha sido, y ahí se encuentra la oposición. Y nada más para cerrar el tema de los aspirantes, porque ayer hubo una queja por parte de Gerardo Fernández Noroña de que no fue invitado a la cena, en donde, pues que era una cena partidista, en realidad estuvieron gobernadores, gobernadoras, etcétera, además de los aspirantes. Y tuvo esta queja. Ayer
Mario Delgado habló de que el domingo pues también estarán considerándose el tema de las candidaturas, de las aspiraciones Partido Verde, ¿no? También del Partido mencionaron Verde con Velasco, con Manuel Velasco. el senador, y con Gerardo Fernández Noroña. Y hoy el presidente también dijo, ya no lo vamos a escuchar, pero nada más para que lo sepa, porque luego aquí también tenemos varios seguidores de Gerardo Fernández Noroña en nuestro chat, y para que lo sepan, el presidente también habló de él el día de hoy, dijo tiene toda su